Restaurarás el santo lugar, pondrás ahí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy. Vamos a leer la palabra. Tiene un título que dice: Jehová reanima a Jeremías. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo vil de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Usted se puede sentar. Gloria al Señor. Como decía nuestra hermana que estaba dirigiendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que deben ser restauradas en nuestras vidas. Aquí hablamos de una restauración espiritual, porque si uno de pronto se parte un brazo, bueno, hay un ortopeda que le pone un yeso y el brazo se le arregla. O de pronto, si tiene un dolor de cabeza, pues le da una droga y se le quita el dolor de cabeza. Alabado sea el Señor. Pero ¿quién podrá contra el odio, el rencor, la envidia, los celos? Eso no se puede restaurar en ningún hospital de ninguna de las naciones que puedan haber en esta tierra. Solamente cuando entramos al taller del Maestro, entonces Él puede restaurar y sanar de este tipo de cosas que afectan muchas veces nuestro corazón y nuestra alma, y que esto impide que la obra de Dios en nosotros se dé. A mí me llama la atención el título que pone aquí el escritor bíblico. Dice: Jehová reanima a Jeremías. Yo estuve buscando lo que significa en el lenguaje hebreo, que está escrito en el Antiguo Testamento, en el original, y reanimar viene de una palabra jaía, que significa revivir, resucitar, salvar, sanar, alentar, y también significa restaurar. Pero también tiene otro significado en el hebreo, es la, que significa cansar, disgustado, fatigar, molesto. O sea, el profeta estaba molesto. Bendito sea el Señor. Y también busqué en el diccionario Nuevo Milenio: reanimar significa dar vigor, restablecer las fuerzas, hacer que vuelva la actividad respiratoria o cardíaca normal de una persona ahogada o desmayada. Espiritualmente podemos decir que el profeta estaba en un shock espiritual. Alabado sea el Señor. El profeta estaba muy enojado con Dios. Él se había dejado de pronto absorber por las influencias externas, pero también se había dejado absorber por los conflictos internos. Él decía que se sentía solo, que se sentía que Dios no lo respaldaba,
que se sentía de que Dios le había prometido que lo iba a poner como un muro de hierro y que iban a pelear contra él y no lo iban a vencer. Alabado sea el Señor. Y él comienza a poner delante de Dios una serie de argumentos. Por ejemplo, él dice, fueron allá tus palabras y yo las comí. Sabe que por ti he sufrido afrenta, por ti me he alejado de mucha gente, he perdido muchas amistades por ti, no me he creído en tu profecía, alabado sea el Señor, pero tú no has cumplido conmigo. Bendito sea el Señor. Qué forma de este hombre de hablarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero me llama poderosamente y este texto 19 a mí me deja muy sorprendido, porque dice que Jehová le dijo a Jeremías, si te convirtieres. ¿Por qué a mí me sorprende este texto? Porque Jeremías era el hombre de Dios. Era el hombre que está diciendo, yo conozco tu palabra, he comido tu palabra, me he alimentado de ello. O sea que Jeremías no era un neófito en cuanto a la palabra del Señor. Y es a este hombre que a mí me llama la atención, que Dios le dice, tienes que convertirte. Y si esto me da a mí a entender, hermano, que aún uno siendo ya viejo en el Evangelio, en los caminos de Dios, y aún teniendo ministerios como profetas, pastores, evangelistas, cantores, qué sé yo, mucha gente tiene que convertirse nuevamente al Señor. Esto se lo está diciendo Jehová al profeta. Pero no es de sorprender esto, porque en el deambular de la vida como ministro, como oveja, como seguidor del Señor, muchas veces nosotros en ese deambular siempre nos paramos como al borde del abismo. Entramos en un shock espiritual. Y cuando entramos en ese shock espiritual, entonces se paraliza la obra de Dios en nuestras vidas. Se paraliza, Dios entonces tiene que entrar en un proceso de reanimación. Y les decía que no solamente le sucedió al profeta Jeremías, le sucedió a pastores. Por ejemplo, usted lee en el libro de Apocalipsis y usted encuentra mensaje a la iglesia en Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, conozco tu trabajo, sé que has luchado ardientemente por mí, tus obras postreras son mayores que las primeras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto, arrepiéntete. Pues, hermano, que hay ministros que tenemos que arrepentirnos. Hay personas que no conocen de Dios que tenemos que arrepentirnos. Hay padres de familia, hijos, esposas, esposos que tenemos verdaderamente que entrar al taller del Maestro para que Él nos sane, para que Él corte con su bisturí espiritual el odio, el rencor, la discordia, los celos, la envidia, la incredulidad, muchas cosas que hay en nosotros que hacen que la obra de Dios se detenga. Yo podría contarles la historia de un hombre llamado Elías. Elías también era un hombre conocedor de Dios, muy usado por Dios. Una vez llegó al pueblo de Israel a una confusión tal que la Escritura dice que el pueblo no sabía a quién adorar, si a Jehová el Creador o a Baal. Israel estaba siendo gobernado por un hombre llamado Acab, con una mujer tremenda llamada Jezabel, que controlaba a este hombre. 400 profetas falsos hablaban al pueblo de Israel y lo tenían confundido. Entonces el profeta convoca a Acab, rey de Israel, a que se presenten los 400 profetas y hagan un sacrificio, y él invocará el nombre de Jehová su Dios y hará otro sacrificio, y el Dios que responda con fuego, entonces ese será el Dios adorado. Y los 400 profetas de Baal comenzaron a sajarse su cuerpo,
a invocar sus dioses durante casi todo el día y nadie respondió, porque los ídolos son muertos, ellos no pueden responder. Le llegó el momento de ofrecer el sacrificio de Elías, y la escritura dice que él preparó el altar para que el fuego pueda descender. Restauró el altar, cogió 12 piedras, y eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Tenemos que restaurar el altar de nuestras vidas, alabado sea el Señor, para que el fuego de Dios pueda descender y pueda quemar todo lo que pueda afectar tu vida y mi vida, y la obra de Dios se pueda hacer realidad en cada uno de nosotros, y podamos ser restaurados y podamos ser cambiados. Entonces podamos recuperar lo que hemos perdido. Le doy un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Elías entonces restaura el altar, comienza a clamar a Dios, y él le dice a los siervos que habían por ahí: regá alrededor del altar agua. Y echaron canecos de agua. Dijo: hacerlo por segunda vez. Echaron segunda vez, por tercera vez, y rodearon el altar de agua. Y cuando Elías clamó a Jehová, la escritura dice que fuego descendió del cielo y consumió todo el altar y lo que había ahí ofrecido. Pero el profeta Elías, alabado sea el Señor, pensaba que al mirar el pueblo este prodigio tan tremendo, y al mirar a Acab y Jezabel, el prodigio de Dios, Elías pensó que el pueblo se iba a convertir y que Acab y Jezabel iban a cambiar, pero no fue así. Y esto produjo también en el profeta un shock terrible. Después de haber vencido 400 profetas de Baal, ahora vemos el profeta sale huyendo, se duerme, bendito sea el Señor, entró en un shock. Y es en ese momento cuando necesitamos verdaderamente volvernos a Dios. Alabado el Señor para siempre. Y quiero hablar de un hombre llamado Asaf, Salmo 73, otro ministro de Dios, que también entró en ese mismo shock de que estamos hablando espiritual. Dice él: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo que yo le decía, hay cosas que no se pueden sanar en ningún hospital del mundo, como la envidia. Este hombre era un hombre de Dios, era el cantor de las alabanzas, bendito sea el Señor, pero él se puso a mirar su condición y comenzó a observar la gente que no conocía de Dios, y comenzó a mirar la prosperidad de la gente que no buscaba de Dios, y su corazón se llenó de envidia, y también estuvo paseándose por el borde del abismo. Él dice: por poco resbalaron mis pies. Bendito sea el Señor, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, que no tienen congojas por su muerte. Alabado sea el Señor. No pasan trabajo como los otros mortales. La soberbia los corona. Él decía: sus animales no mueren como el de los pobres. Bendito sea el Señor. Hablando acá popularmente, van a los mejores médicos, mientras que Asaf se consideraba que él no podía gozar de estos privilegios. Pero él dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Entonces hay muchas cosas que de pronto usted que me está escuchando pueden suceder en su vida, y usted se preguntará: ¿por qué a mí? A Asaf le pasó, y era el hombre de Dios, pero él dice: entré en el santuario. Quiere decir, entré en comunión con Dios, y entonces pude entender lo que yo no podía comprender, y pude entender cuál es el fin de ellos. Bendito sea el Señor, porque la escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganase toda la riqueza de este mundo y se perdiere su alma? Necesitamos entrar en el taller del Maestro.
Alabado sea el Señor para siempre, para que Él pueda restaurar nuestras vidas. Porque nos sentimos muchas veces como el profeta Jeremías, ¿verdad? Solos. Alabado sea el Señor. Como que Dios nos ha desechado, como que Dios no nos ha cumplido, y de pronto nos portamos hasta irreverentemente delante del Señor, y Él es el único que puede solucionar nuestras dificultades, nuestros problemas. Alabado sea el Señor. Necesitamos volvernos para que Él restaure lo que está dañado en nuestras vidas y podamos recuperar lo que hemos perdido. Quisiera compartir también en el Evangelio de Juan otro hombre, un apóstol, hermano, el más conocido en el mundo. ¿Sabe usted cuál es el apóstol más conocido en este mundo? ¿Quién sabe? Juan. Quiero que le diga una cosa. Algunos piensan Juan o Pedro, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que aquí en San Juan hay cantidades de familias que han colocado a sus hijos Pedro, pero ellos ignoran, la mayoría ignoran que hay un apóstol que se llamó Pedro. O de pronto hay algunos que colocan a su hijo Juan, y hay muchos Juanes, son los nombres que más abundan. Bendito sea el Señor. Pero ellos ignoran que hay un apóstol que se llamó Juan. Pero yo creo que San Juan, póngale que puede tener 39,000 habitantes. ¿Quién aquí se llama Judas? ¿Y por qué no ponen a ese nombre? Porque la gente sabe que Judas fue el que traicionó al Señor. Él es el apóstol más conocido a nivel mundial. Hace poquito estuve viendo una noticia por la televisión. Una familia se tuvo hasta que las leyes intervenir porque una madre se antojó de poner a su hijo Judas. Es un nombre, alabado sea el Señor, que nadie quiere llevarlo porque es tan conocido y famoso por su traición que a nivel mundial es el apóstol más conocido. Alabado sea el Señor. Y quisiera, porque él también fue un vaso que el Señor lo llevó, le brindó todas las oportunidades para que él pudiese ser restaurado. Algunos dicen, no, lo que pasa es que la profecía se tenía que cumplir y Judas tenía que ser vender al Señor para que la profecía se cumpliera. Pues no. Y algunos hasta censuran al Señor porque Judas fue el pagano. Pues no. Judas, todos tuvieron la misma oportunidad. Pudo ser Juan. Usted sabe, si el traidor fuera Pedro, ¿sabe quién se llamara Pedro en este tiempo? Nadie. Bendito sea el Señor. Sí, la profecía se tenía que cumplir. ¿Acaso los sacerdotes no habían determinado ya que lo iban a vender y que lo iban a matar? ¿No se unieron los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los ancianos del concilio y determinaron que Jesús tenía que morir? Podía venderlo uno de esos impíos. Bendito sea el Señor. Pero no lo vendió un impío. Judas. Y fue un vaso que el Señor quiso restaurar. Yo quiero que usted mire lo que dice de este hombre. Dice así. Dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús en ese momento se encontraba reunido con sus 12 apóstoles, un cuadro que usted lo ve muy popularmente como el cuadro donde se dice que lo titulan La Última Cena, creo que, ¿cierto? Lo titulan así, ¿verdad? Usted ve Jesús rodeado con sus apóstoles. Pues estaban esa noche antes de entregar Jesús con sus 12 apóstoles y todo estaba muy bien. Y de pronto Jesús dice que se conmovió en espíritu y dijo, entre ustedes aquí hay unos que me va a entregar. Usted se imagina eso en una noche disfrutando de la presencia del Señor. Juan 13, 21. Y de pronto eso ocasionó una tensión en medio de la mesa donde estaban los 12. Alabado sea el Señor. Y habiendo dicho estas cosas, dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a mirarse el uno al otro, se preguntaban, ¿seré yo? ¿Quién será?
dice la escritura que Pedro como que estaba al frente, Juan estaba recostado cerca del pecho del maestro, y como Pedro siempre fue introvertido, dice que le hizo seña, dice el pasaje. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando quién hablaba, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro: pregúntale quién es. Y Juan se recuesta cerca del oído del maestro y le pregunta: ¿quién es, Señor? Y el Señor le responde, dice, respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simeón. En ese momento hubieron 9 apóstoles que no supieron quién era el traidor, pero hubieron 2. Juan y Pedro supieron inmediatamente. Pero yo quiero hacer el énfasis aquí en la respuesta que da Jesús. Juan, aquel al cual Dios mete el pan mojado, ese es. Pues en Israel había una costumbre. La costumbre era que cuando usted invitaba a muchos amigos a una fiesta, entre todos los amigos que usted invitaba, había uno que era tan especial para usted, que usted se levantaba de la mesa, cogía un pan, le cortaba un pedazo, lo metía en una sustancia, no sé cómo se llamaba esa sustancia, y ese pan, ese bocado mojado, iba y se lo metía en la boca de esa persona. Con eso le estaba diciendo: sabes que eres mi invitado especial, sabes que para mí eres muy importante y que te amo mucho. Y entre otras cosas, Judas era el hombre de confianza, era el que llevaba la bolsa. En ese momento Jesús le está diciendo con esa actitud: Judas, arrepiéntete, yo te amo, eres importante para mí. Pero él no se dejó restaurar. Alabado sea el Señor. Dice que después del bocado, Satanás entró en él, bendito el Señor, y traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y dice que Judas después, llevado por la conciencia, se fue a un campo llamado el campo del alfarero. Y allí Judas se ahorcó. ¿Por qué le llamaban el campo del alfarero? ¿Quién es el alfarero? El alfarero es aquella persona que trabaja con el barro. Y el alfarero forma las jarras con el barro y le da la forma que él quiere. Pero hay jarras que después de usadas se dañan. Entonces el alfarero no las desechaba. Él las colocaba en un ladito con el propósito de un día dedicarle un tiempo especial y restaurarla. Alabado sea el Señor. Como muchos de nosotros somos como jarras que después de usarla de pronto nos dañamos o antes de usar, pero el alfarero es el Señor. Él está dispuesto a restaurarnos, Él está dispuesto a tratar con nuestros corazones. Entonces el alfarero colocaba esas jarras allí, y un día el alfarero se dedicaba a coger jarra por jarra, y si se le partió de pronto la maniguetica, entonces él preparaba un pegamento especial. Se iba al lugar donde estaban los fanguiales, y ahí abunda mucho un animalito que nosotros conocemos que se llama la sanguijuela, que es muy pegajoso. Dicen que la sangre de ese animal mezclada con el barro se forma un pegante muy especial. Entonces el alfarero se dedicaba a todo eso, y entonces cogía y restauraba esas jarras que se le habían dañado porque no las quería desechar, y entonces las pegaba, y algunas seguían funcionando, pero otras se volvían a partir por allí. Entonces el alfarero tomaba la decisión de desecharlas, y un día cualquiera se iba al campo del alfarero. Era un precipicio inmenso, y allí cogía esas jarras que no se dejaron moldear, que no se dejaron restaurar, cogía esas jarras y las lanzaba por el abismo, y las jarras salían dando tumbo y terminaban hechas añicos. Cuando Judas traiciona al Señor, su conciencia comienza a acusarle
y entonces va al campo del alfarero. Él allí guinda un lazo, se ahorca, y la escritura dice que el canto se rompió, cayó de cabeza y salió dando tumbos, y sus entrañas se derramaron, porque fue una jarra, un vaso que no quiso ser restaurados por el alfarero. Esa historia nos afecta y muchas veces nos toca también a nuestros corazones, porque muchos somos así. No nos queremos dejar restaurar. Empezamos a hablar de que Dios me tiene desechado, de que Dios no me escucha, de que Dios no me oye. Quiero decirte en esta noche las palabras que Él le dijo a su profeta: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por un muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Alabado sea el Señor. Y brindo un aplauso, y yo quiero terminar aquí. Bendito sea el Señor, porque es una oportunidad que nos está brindando hoy. No importa que seas ministro, puedes ser ministro, y de pronto necesitas convertirte nuevamente, de pronto necesitas arrepentirte. Alabado sea el Señor. A más de uno, usted lee al ángel de la iglesia en Pérgamo: tengo contra ti que permite que esa mujer, por lo tanto te aconsejo que te arrepientas. Al pastor de la iglesia en la Odisea: tú dices que eres rico, que no necesitas de nadie y que todo lo tienes, pero yo te digo que tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y colirio para que veas. Necesitamos volvernos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos entrar en el taller del Maestro, para que el odio, el rencor, la envidia, los celos, la idolatría sean tratados por el Señor. ¿Alguien quiere hacerlo en esta noche? ¿Quién quiere aceptar a Cristo en esta noche? Los que están aquí, que veo la mano levantada. Alabado sea el Señor, porque el Señor quiere hacer algo muy especial en ti, contigo. ¿Alguien quiere hacerlo? Si alguien quiere aceptar aquí a Cristo, convertirse al Señor, como dice aquí: si te convirtieres, serás como mi boca. Alabado sea el Señor. ¿Alguien desea hacerlo? Bendito sea el Señor. Necesitas venir al taller del Maestro. Bendito sea la gloria del Señor. Hace como 30 y pico de años, yo estaba como Jeremías, lleno de odio, de rencor, de celos, de envidia, hasta que un día tomé la decisión, y hoy estoy aquí compartiendo con usted. Y yo sé que hay muchos aquí que desean hacerlo. De pronto te da pena, ¿verdad?, por lo que va a decir el amigo, por lo que va a decir de pronto la gente, o de pronto sientes miedo que no vas a ser fiel al Señor. Pues déjame decirte, con la ayuda de Él podemos ser fieles y ser vencedores, y nadie nos podrá vencer, ni los placeres de este mundo, ni las atracciones de este mundo. Alabado sea el Señor. Es un llamado para ti en esta noche. Ven a Jesús, ven al Señor en esta noche, porque Él quiere restaurarte para que tú recuperes lo que has perdido. Alabado sea el Señor. ¿Sabe usted que la Escritura dice que hay alguien que vino a matar, hurtar y destruir? ¿Sabe quién es ese personaje? Se llama Satanás. Alabado sea el Señor. Vino a matar, hurtar y destruir, pero no vino a robarte tu televisor, ni a robarte tu abanico. A Él no le interesa eso. Pero sí se roba el amor, sí se roba la comprensión, la tolerancia. Alabado sea el Señor, que debe haber en cada uno de nosotros. Y de esto nuestro país hoy abunda, ¿verdad?, en la intolerancia, porque el ladrón ha hurtado el amor. Alabado sea el Señor. Cierra tus ojos en el lugar donde está.